Que igualmente, licenciada, que nos indicó usted que los títulos de crédito son creados para su circulación. Ajá. ¿Qué más dijimos? Que no son más que documentos, licenciada, y son 13. Muy bien. ¿Qué más? Buenas noches, licenciada. También Buenas noches, mencionó Adriana. que los documentos nos ayudaban, por ejemplo, cuando se trataba de bastante dinero, ¿verdad? Para mayor seguridad nuestra. Muy bien. Encontramos en los títulos de crédito, dijimos documentos. Hablábamos de que los títulos de crédito son documentos. Alguien que nos lea el 385, por favor. Tal vez Artículo. Bueno, está bien, Magalí. Artículo 385, títulos de crédito. Son títulos de crédito los documentos que incorporan un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. Los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles. Muy bien. Muy bien. Brandon, ¿nos puede hacer por ahí un análisis de eso que leyó Magalí, por favor? ¿Se recuerdan que analizamos esos contenidos en la clase anterior? ¿Puedo intervenir, licenciada? Por supuesto. Decía también que el tenedor del título es el que tiene prácticamente la parte activa, ¿verdad? Y la legitimación activa. ¿Qué más podemos decir? Licenciada, buenas noches. ¿Qué tal, Osvaldo? Se podría decir que el título de crédito es el documento que directamente incorpora derecho, no se podría decir que como que hace pruebas, sino que solamente incorpora, que se hace valer por sí mismo. Y es lo que tal vez pueden ser documentos físicamente iguales, pero literalmente puede cambiar su valor, ¿le podría decir? Muy bien. ¿Alguien más que apoye ahí a Osvaldo? Bárbara, ¿usted quería decir algo? No, licenciada, se activó mi micrófono, disculpe. No tenga pena. ¿Algo más? ¿Algo más? Ahí estaban muy inquietos ustedes en el chat, pues ahora aprovechen. Aprovechemos, así avanzamos. ¿Sí, los títulos de crédito son una institución de derecho mercantil que son documentos regulados por el derecho mercantil y su circulación se da a través de las relaciones mercantiles entre los comerciantes y particulares, o particulares y particulares, licenciada. Muy bien, Vinicio, como usted siempre ha estado en clase, entonces ahí lleva el hilo conductor, ya vieron. Y no quiero decir que los demás que participaron no, ¿verdad? Pero ahí todos tienen que estar participando porque ese es de verdad el efecto multiplicador del conocimiento, ¿verdad? Que todos vayamos aportando. Está bueno ser contestatarios, pero es mejor ser buenos estudiantes de verdad. Encontramos entonces que el 385 lo podemos observar. Ese título de crédito, sí, María del Rosario, usted que también ha estado, excepto la primera clase, encontramos que podemos decir, de acuerdo a la doctrina, que es lo que está diciendo María del Rosario, que los títulos se pueden concebir como títulos valores y como títulos de crédito. La doctrina es tan amplia que nos lo da desde esas dos perspectivas. Solo estoy haciendo acopio de lo que dice María del Rosario. Encontramos que nuestro código establece que son títulos de crédito. Y también en alguna clase
les decía la diferencia de los títulos valores y los títulos de crédito en cuanto a cuáles son y cuáles no son. Por ejemplo, si nosotros en Mercantil 1 hacíamos un recuento de los contenidos de Mercantil 1 y ustedes estudiaron a los comerciantes, auxiliares de comerciantes, consumidores, sociedades mercantiles, etcétera. Llegamos a las sociedades mercantiles. ¿Cuál es la forma mercantil que tienen las sociedades? Porque va relacionado con lo que dijo ahí Rosario. A ver quién nos dice. Como la sociedad anónima. La sociedad anónima es una forma mercantil, Carlos Humberto. Muy bien, usted también ha estado. Sociedad en comandita simple. En comandita simple, José Andrés, muy bien. Licenciada, ¿serían todas las formas en las que se organizan las sociedades? Ahí podemos Sí, incluir todas. muy bien, pero eso es muy vago decir todas. Lo que decía sociedad Rosario, colectiva, sociedad también, Elmer, lo que decía Rosario, sociedad limitada, es sociedad de responsabilidad limitada, que por ahí después lo escribieron. Sí, Son Kevin. todas las que se encuentran en el artículo 10. Exactamente, todas las que están contenidas en el artículo 10 del Código de Comercio y son 6 formas mercantiles. Tenemos la colectiva, la de responsabilidad limitada, comandita simple, comandita por acciones, sociedad anónima y sociedad de emprendimiento. Muy bien, Brandon. Entonces, ahí tenemos esas formas de sociedad mercantil. Cuando nosotros nos vamos a las sociedades accionadas, díganme de esas formas mercantiles, a ver, Brandon, que fue el último que participó. De esas formas mercantiles, ¿cuáles son accionadas, Brandon? Activen sus micrófonos. La sociedad anónima. La sociedad anónima, muy bien. Muy bien. Y la comandita por acciones, muy bien, María del Rosario. En la sociedad anónima, son las dos, pero veamos la sociedad anónima porque es la más familiar para ustedes. ¿En dónde y cómo representamos el capital? Por acciones. Por acciones. Por acciones. No tenga pena. Ay, de verdad que lo siento. Buenas noches, Lick. Sería por el capital suscrito. El capital. Por medio del capital. El pagado, ¿verdad? Sí, esas son clases de capitales, el suscrito, el pagado y el autorizado. Pero vayámonos a cómo se representan esos capitales. Y entonces encontramos que el capital social se representa, como nos decía Alejandro o Carlos, ¿quién fue? A través de acciones. A eso quería llegar. ¿Por qué? Y ustedes ya me van a decir en el chat, pero va a querer dar civil 1, mercantil 1. Pues fíjense que no. Pero ya decían los romanos, el derecho es 1. Encontramos entonces en esas sociedades accionadas que representan su capital en parte alícuota a través de las acciones. Entonces encontramos que las acciones, ¿qué son? ¿Alguien conoce las acciones de una sociedad accionada? Son documentos que acreditan al socio de un valor dinerario. Muy bien, Elmar. Encontramos que las acciones son documentos. Quedémonos hasta ahí. Son documentos que representan una parte alícuota del capital, porque el patrimonio ya es todo. Y se representan a través de títulos, por supuesto, son documentos, pero esos documentos son títulos valores. ¿Por qué son títulos valores? Porque acreditan, exactamente, acreditan una parte alícuota del capital social. Entonces, Sí, perdón, Kevin. esas que se encuentran en el artículo 99, títulos de acciones. Sí, por ahí empezamos a ver las acciones.
es ese contenido del capital que está representado a través de las acciones, el que acredita al tenedor de las acciones un derecho proporcional. La alícuota quiere decir eso. Un derecho proporcional, una parte proporcional del capital social. Entonces encontramos que las acciones son documentos que acreditan esa parte proporcional del capital social y que legitiman no al socio, sino al accionista. Entonces ahí tenemos un documento que es un título valor y otro documento que no es título valor, el que está contenido en el 385, en donde hay títulos de crédito. Encontramos entonces que los títulos de crédito son los que están establecidos a partir del artículo 441 al artículo 609. Entonces, ahí están todos los títulos de crédito. Ya decía por allá Alejandro, creo que fue, que son 13 títulos de crédito. Encontramos que la letra de cambio es el primero, que está en el 441, y el certificado fiduciario es el último, que está contenido en el artículo 609 en adelante. Más allá de esos artículos no van a encontrar títulos de crédito. Antes de esos artículos no van a encontrar títulos de crédito. Encontramos entonces que los títulos de crédito son documentos. Les decía, hagamos el análisis del 385. Primero encontramos que el libro tercero se denomina de las cosas mercantiles. Díganme ustedes cuáles son las cosas mercantiles. A ver, ese silencio. Títulos de crédito. Los títulos de crédito, Gloria Anabeli, sí. Los títulos de crédito son cosas mercantiles. La empresa mercantil y sus elementos. La empresa mercantil y sus elementos. Las patentes de invención y de modelo. Modelos. Las marcas, los nombres, los avisos y los anuncios comerciales. Muy bien, Gloria, háganos favor, léanos el artículo 4 del Código de Comercio, que es el que usted está viendo. Artículo 4. Cosas mercantiles. Son cosas mercantiles. 1. Los títulos de crédito. 2. La empresa mercantil y sus elementos. 3. Las patentes de invención y de modelo. Las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales. Muy bien. Entonces ahí encontramos la importancia que tienen los títulos de crédito y la importancia de las cosas mercantiles. Ahora ya podemos entender mejor. El libro tercero es de las cosas mercantiles. Entonces, ¿cuáles son cosas mercantiles? ¿Será que vamos a tratar aquí todas las cosas mercantiles? La respuesta es no. Muy bien, María del Rosario. No todas las cosas mercantiles vamos a estudiar aquí, sino que nos vamos al artículo 4 en el numeral primero y entendemos el título primero del 385 del libro tercero, que son de los títulos de crédito. Nos vamos al cuarto del Código de Comercio y encontramos en el numeral primero que una de las cosas mercantiles son los títulos de crédito. Y yendo en ese orden de entendimiento para que ustedes lo almacenen en su disco duro de una manera ordenada, nos vamos al 385 y entonces encontramos que el epígrafe establece los títulos de crédito. ¿Qué son los títulos de crédito? En una sola palabra los podemos resumir. Son documentos. Cualquier documento ya vimos que no, porque las acciones no son títulos de crédito. Ahora vayámonos a qué documentos sí son títulos de crédito. Pues los documentos que incorporan un derecho. Ese derecho puede ser dinerario, ese derecho puede ser representativo de mercaderías.
Entonces no es cualquier documento, sino deben de incorporar un derecho. Hasta ahí las acciones incorporan un derecho dinerario, sí. Sin embargo, no son títulos de crédito. Son títulos valores, es el género. Encontramos entonces que esos documentos que incorporan un derecho que puede ser representativo de dinero, representativo de mercaderías, va a ser literal. ¿Por qué dijimos que va a ser literal? A ver, ¿alguien se recuerda? Porque se refiere a la textualidad, licenciada. Porque se refiere al texto. Porque no se refiere a las letras que van a aparecer ahí. Se refiere al texto que está establecido. El contenido de ese documento escrito, a eso se refiere. Muy bien, Glenda. Encontramos entonces que por eso hay literalidad. Va a tener valor y eficacia ese título de crédito porque va a tener validez el contenido textual que aparezca dentro de ese título de crédito. Va a ser autónomo, también va a ser autónomo. Va a crearse el título de crédito para circular. Si un título de crédito no se crea para hacerlo circular, entonces no tiene sentido crearse, porque no va a tener ninguna valía. Encontramos entonces que ahí hay características que hacen del documento un título de crédito. Hay denominación que hace del documento un título de crédito. Hay requisitos que si se cumplen en el documento va a ser un título de crédito. Y eso es lo que ustedes deben aprender como juristas. Encontramos entonces que los documentos que contienen incorporado un derecho dinerario o un derecho representativo de dinero, de mercaderías, pues va a ser título de crédito y va a hacerse circular porque se va a negociar. Y en la negociación se provoca la circulación. Veamos, imagínense ustedes en este momento un cheque. Todos conocemos un cheque. Ustedes ya hicieron ese ejercicio. Todos conocemos un cheque. Su cheque imaginario que nos va a acompañar hasta el examen final. Véanlo ustedes. Hasta ahí lo tienen en blanco. O sea, decimos en blanco porque los espacios no están rellenados. Entonces no tienen un cheque. Lo que tienen hasta ahí es un formulario de cheque, de un talonario de cheques. Ahora bien, tienen un minutito, llenen ese cheque, así como ustedes saben hacerlo. Y lo vamos a analizar para analizar el contenido del 385. ¿Ya lo llenaron? Ya está lleno. Ya llevan ahí su minutito. A ver, Kevin. ¿Qué tiene escrito en la parte superior izquierda su cheque? El lugar y fecha.
Esquina superior izquierda. El banco que el banco que da la autorización de la cuenta bancaria, me imagino. Alejandro, ¿qué tiene su cheque en la parte superior izquierda? En la esquina superior izquierda. En la esquina superior izquierda. Ajá. De ese cheque imaginario. Fíjese que si mal no recuerdo, creo que lleva el número correlativo del cheque. O si no, bueno, es que ahí no sería el nombre de a quién va girado. El nombre de la persona que sale de la cuenta, ¿sí? Miren, ustedes ya casi dijeron todos los requisitos. ¿Es el emisor del cheque? Ay, ¿Y Cecia. el número de cuenta? El nombre del banco. Esquina superior izquierda. El nombre del institución bancaria. El logo y el nombre de la entidad El bancaria. nombre del banco, el nombre de la institución bancaria. A ver, ¿qué color de cheque tienen por ahí donde dice el nombre del banco? Celeste. Verde. Ah, Verde con blanco. Verde. Bueno, bueno. Si ustedes tuvieran uno de... bueno, ahí Vinicio. Vinicio tiene un cheque celeste con letras por ahí azules. Y entonces se puede leer bicheque. Si ustedes leen entonces en el cheque de Vinicio, bicheque. ¿De dónde es ese cheque? Del Banco Industrial. Del Banco Industrial. Ya vieron cómo entra la publicidad mercantil en ustedes. Banco Industrial. Muy bien, Zulma. Ahora vayámonos a la parte superior derecha. Esquina superior derecha. Ahora sí, ¿qué tiene? A ver, Kevin. ¿Me puede repetir? Disculpe, es que no escuché. Esquina superior derecha, ya lo dijo por ahí Andrea. El número de cheque. El número de cheque. Es el número de registro del cheque. Número de cheque. Ahora váyanse a la parte central del cheque. ¿Qué hay ahí? Ahora sí. ¿Qué hay ahí, Vinicio? Licenciada, el lugar, la fecha. No. El en la número de parte cuenta. superior central. Número de cuenta. Es el número de cuenta. Nombre del titular de la cuenta. Muy bien, Claudia. Nombre, hay que pensar más y entonces ya escriben después. Nombre del cuentaviente. Muy bien. Nombre del cuentaviente. Abajo del nombre del titular de la cuenta, nos decía Brandon, tenemos el número de la cuenta. Esta obviamente es una cuenta de depósitos monetarios. Ahora nos vamos abajo de esa información. Ya nos dijeron que tenemos el lugar y la fecha. ¿Qué fecha escribieron? ¿Qué lugar y fecha escribieron? A ver, alguien que nos lea su cheque. Guatemala, 27 de enero del 2022. Muy bien, Saidra. Entonces ahí tenemos la fecha de hoy, lugar y fecha. ¿Qué tenemos a la par en la parte superior derecha de ese cheque, a la par de ese lugar y fecha? ¿Qué tenemos? La cantidad en números. La cantidad en números. Tenemos el signo de quetzales, de dólares que usted le haya colocado y luego tenemos la cantidad en números. ¿Qué tenemos abajo del lugar y fecha? ¿Qué llenó usted ahí? También, Vinicio. Páguese a la cuenta. El cheque. Páguese a la orden de, y ustedes colocaron su nombre, muy bien, Zulma, ustedes colocaron su nombre, páguese a la orden de y colocaron su nombre o colocaron el de un tercero. Muy bien. Ese cheque también usted pudo no colocarle nombre y si no le colocaba nombre, ¿qué le colocó? Al portador. Un cheque al portador. Muy bien. Entonces ahí entra en juego, muy bien, María del Rosario, ahí entra en juego, muy bien, Vinicio, la ley de circulación. ¿Por qué? Porque
establece que va a circular ese cheque, ya sea a la orden de persona determinada o ya sea al portador. Pueden haber también cheques nominativos o títulos de crédito nominativos. Todos los títulos de crédito pueden circular nominativos a la orden y algunos al portador. Entonces ahí encontramos que está la ley de circulación. Ya colocamos a la orden de quién se gira el cheque, ya colocamos si el cheque es al portador, ¿qué hay abajo? La cantidad de letras. La cantidad en letras, la suma de dinero en letras. Muy bien. Ahora vayámonos al final. ¿Qué les hace falta? ¿Qué le falta al cheque para que lo hagan? La firma. Ya lo firmaron ustedes y el cheque está perfecto para entrar en circulación. Muy bien, Edgar Noé. Encontramos entonces que ahí tenemos todo el contenido del cheque. Ese bicheque, ese nombre del titular, ese número de cuenta, ese número de cheque, esa cantidad en números, ese lugar y fecha, ese nombre de la persona a la que le fue girado el cheque, ese cheque al portador, esa cantidad de letras y esa firma son la literalidad, el texto del cheque. Entonces, por eso tiene la característica de la literalidad. Ahora bien, ¿por qué creen ustedes que el cheque es autónomo? Estamos en el 385. Eso es análisis. Porque pertenece a una sola persona. Alguien que ayude. Porque es independiente al negocio jurídico. Muy bien, Wilfredo. Muy bien, Wilfredo. Es autónomo porque independiente de que hay una causa que le dio origen a la creación del cheque, no estamos preguntando, no se lo va a preguntar el receptor pagador, no se lo va a preguntar el banco, que por qué a usted le dieron ese cheque, que para qué le dieron ese cheque, que qué le pagaron con el cheque, que quién le regaló ese dinero, que de dónde lo trajo usted, que si estaba en las caletas, no le van a preguntar nada. Hay un nexo causal, hay un negocio jurídico subyacente. Subyacente porque subyace en el cheque. Está debajo de esa creación del cheque. Un negocio jurídico que le dio origen. Entonces ese es el negocio jurídico subyacente. Eso que usted le dio origen a crear el cheque es el nexo causal. Ahí estriba la relación de causalidad. Entonces ahí tenemos que, como usted no tiene que explicarle al banco, como usted no tiene que explicarle a quien le endose el cheque, porque puede ser que no sea usted el que va a ir al banco, sino sea un tercero. Entonces usted lo va a endosar. Usted va a endosar el cheque y lo va a entregar y entonces ahí se va a dar la circulación del cheque. Entonces ahí estriba la autonomía. Tal cual nos lo indicó Wilfredo, que no hay una relación entre el cheque y el negocio que tenga que ser acreditada para que se haga efectivo el ejercicio del derecho incorporado en el cheque. Entonces ahí es donde tenemos la autonomía. El título de crédito vale y es eficaz per se por él mismo y no necesita ninguna explicación de su relación con el negocio jurídico que subyace en él. Entonces ahí tenemos la autonomía. Ya dijimos que usted llenó su cheque. Usted endosa su cheque. ¿Cómo endosamos los cheques? En la parte de atrás, con el número de DPI y la firma. En el reverso del cheque. En el reverso del cheque colocamos nuestra firma y el cheque va a empezar a circular, ¿verdad? Entonces se lo va a entregar a otra persona, la persona lo va a endosar y lo entrega a otro y lo vuelve a endosar y así sucesivamente se da la cadena de endosos y se da la característica de la circulación.
del título de crédito de que se trate. Entonces ahí tenemos otra característica del título de crédito, la circulación. Dijimos la incorporación, la literalidad, la autonomía y ahora tenemos la circulación. Usted va a ser el girador del cheque, usted va a ser el librador del cheque. Entonces vamos a encontrar que usted crea ese título de crédito y lo hace circular. Si usted es el que crea ese cheque y es el que va al banco y allá en el banco lo endosa, lo entrega y espera que a cambio de eso le den el dinero, entonces es usted el que tiene la legitimación activa, porque es el tenedor de ese título de crédito para ejercitar ese derecho o para hacer la transferencia de ese derecho a través de la circulación del título de crédito. Entonces ahí estamos frente a la característica de la legitimación. ¿Cómo puede ser la legitimación? La legitimación va a ser activa para usted porque va a ser el tenedor de ese título de crédito, del título de crédito que se trate. Pero en este ejemplo concreto estamos frente al cheque. ¿Por qué el cheque? Porque es lo más conocido para usted, puede observar. Es lo más familiar. Entonces encontramos que usted tiene la legitimación activa. Otra característica. El obligado a entregarle el dinero, ¿quién es? Es el banco. O es cualquier entidad donde usted vaya y vaya a ser efectivo y al final va a llegar al banco como obligado. Entonces el obligado, el banco, va a tener en ese caso concreto de su cheque imaginario que usted ya redactó, ya creó, la legitimación pasiva, porque usted es la persona que ejercita el derecho y porque el banco es el obligado a entregar ese derecho incorporado en el cheque, que es una cantidad dineraria. Entonces tenemos otra característica, la legitimación que puede ser activa para usted, que es el tenedor del título de crédito, y pasiva para el banco, que es el obligado. Entonces ahí tenemos otra característica de los títulos de crédito. Ahora bien, encontramos que usted para llenar ese cheque, para crearlo, porque en tanto no estaba lleno, no había cheque. Había formulario de cheque, pero no había cheque. Entonces usted ya lo llenó, hoy sí tenemos un cheque. Al tener el cheque, entonces resulta ser que nosotros vemos el cheque. A ver, Cecia, ¿por cuánto creó usted su cheque? Por 1,000 quetzales. Por 1,000 quetzales. Doris, ¿por cuánto creó su cheque? Doris. Ahí le avisan a Doris. Wilfredo, ¿por cuánto creó su cheque? Por 1,300 quetzales. Por 1,300, le quiere ganar a Cecia. Ahora la pregunta para ustedes es, ¿puede Cecia o puede Wilfredo contar esos 1,000 quetzales en este momento? ¿O esos 1,300 quetzales? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque tiene que ser efectivo el cheque. Pero ¿por qué no lo puede contar ahora? Porque es abstracto. Porque es abstracto, no es algo concreto. La cantidad de dinero está metida en el documento. A eso, cuando yo le digo metido, no es muy técnico decirlo, pero usted me entiende mejor. Entonces, en un privado no vayan a decir, mire, es que la cantidad está metida en el cheque, si no se incorpora ese derecho. Pero usted me entiende mejor cuando yo le digo, mire, metió los 1,000 en el cheque, ¿verdad? Entonces, está incorporado en el cheque esa cantidad, pero no es concreta.
Usted lo tiene en un soporte papel, ¿verdad? Pero decía alguien ahí, pero no lo tengo en efectivo, por eso no lo puedo contar. Entonces nos decía ahí José Andrés, hay abstracción. Hay abstracción. Entonces ahí tenemos otra característica que se denomina abstracción. Ahora bien, ¿qué necesitaron ustedes para llenar su cheque? No me vayan a decir un lapicero. ¿Qué necesitaron aparte del bolígrafo? Necesitaron ¿tener fondos en la cuenta? Tener fondos en la cuenta. ¿Qué más, Magalí? ¿Qué más necesitaron? El formulario del cheque. El formulario del cheque. ¿Qué más necesitaron? Una cuenta. Una cuenta aperturada, una cuenta abierta. ¿Qué más necesitaron, Samuel? La información para llenar el cheque, para crearlo. Cuando llenamos un cheque lo estamos creando. Antes no tenemos cheque, ¿verdad? Tenemos formulario de cheque. Entonces encontramos que una cuenta monetaria abierta, ¿verdad? Entonces encontramos que lo que necesitamos son cumplir requisitos. Hay requisitos que son subsanables y hay requisitos que no son subsanables. Entonces encontramos que debemos cumplir requisitos, porque si esos requisitos no se cumplen, entonces el cheque no va a ser válido y no va a ser eficaz. Ustedes necesitaron saber en dónde están hoy, qué fecha es hoy, qué año es hoy, qué mes es hoy. Todo eso necesitaban saberlo, si no, ¿cómo iban a llenar su cheque? Su cheque, yo pregunté, todos los cheques de ustedes tienen nombre del banco. Todos los cheques tienen un número de cuenta que identifica ese cheque. Hay un número de cheque. Hay una persona a la que ustedes le giraron el cheque, porque si no, ¿quién va a ir al banco? Hay una cantidad en números, porque ustedes le tienen que indicar al banco cuánta es la cantidad de dinero que debe darles a ustedes, para que haga la compensación si fuera necesario, haga la revisión y les entregue a ustedes ese dinero si ustedes lo tienen en la cuenta. Muy bien. Encontramos, de acuerdo a lo que dijimos el otro día, que se deben de cumplir todos esos requisitos. Tiene que estar firmado el cheque, porque si el cheque no está firmado, ¿será que a la persona a la que ustedes se lo den va a poder firmar ese cheque y lo va a poder cambiar? ¿Qué creen ustedes? No, porque el banco no va a aceptar que hagan eso. Muy bien, entonces no se puede. La firma es un requisito insubsanable. Entonces encontramos que hay que cumplir requisitos. Muy bien, María del Rosario. Hay que cumplir requisitos. Hay que darle forma. Hay que llenar formalidades. Y entonces nace otra característica que se denomina formulismo. Se denomina formulismo. Entonces, veamos el 385. Esos documentos tienen un derecho incorporado. Ahí tenemos una característica. Ese derecho incorporado debe ser literal. Ya ustedes le dieron forma a toda la literalidad cuando llenaron su cheque. Yo no di ningún requisito. Ustedes llenaron todo lo que había que llenar en el cheque y le dieron forma. Entonces ahí tenemos la literalidad y ya la autonomía, porque yo no les pregunté qué compraron, qué pagaron, por qué, a quién se lo dieron, su amiga, su esposa. No, yo no pregunté nada, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese derecho incorporado. Entonces es autónomo. ¿Usted es el tenedor del título de crédito? Sí, usted es el tenedor ahora.
No podemos ejercitar un derecho incorporado en títulos de crédito, ni hacer la transferencia de esos derechos independientemente de los títulos de crédito. Entonces ahí tenemos la legitimación. El tenedor tiene la legitimación activa. El obligado tiene la legitimación pasiva. Finalmente, otra característica que se denomina legitimación. Ahora bien, tenemos esos requisitos cumplidos, esas formalidades. Entonces nace la característica del formulismo. Nace el formulismo. Entonces ahí tenemos las características de los títulos de crédito. Decíamos en principio la incorporación. Luego tenemos la literalidad, la autonomía, la legitimación, el formulismo, la abstracción y la circulación. Entonces, ahí nos damos cuenta que los títulos de crédito van a tener que cumplir con estas características, como decíamos el otro día en los objetivos, que si cumplen con la denominación y las características, ustedes van a poder identificar que esos documentos son títulos de crédito. Porque debe de estar escrito ahí cheque, factura cambiaria, letra de cambio, certificado fiduciario, debentures, vale, bono bancario, cédula hipotecaria y demás, para poder decir nosotros que es un título de crédito. Y debe de cumplir esas características para que nosotros digamos como juristas que estamos frente a un título de crédito. Entonces ahí vamos con nuestras características. Vemos nosotros que tenemos las características. Ahora vayámonos a nuestro código, por favor. Busquemos características de esas que ya ustedes escucharon. Y vamos a encontrar dónde ubicamos características, por favor. Por favor, el que vaya encontrando, que nos diga. Y nosotros las vamos ahí chequeando. Incorporación de crédito, licenciada. ¿Dónde encontramos la incorporación, Jacqueline? En el 586. 586. Muy bien. Muy bien, la incorporación de créditos en el bono de prenda. Ese sería un artículo de la incorporación. Licenciada, la legitimación. Pero vayámonos ahí a la legitimación en este momento. Nos vamos a ir a la legitimación, pero miremos ahí la incorporación. Vayan chequeando ahí cuando encontremos una característica en su ley. Eso es manejo de código, ejercicio de manejo de código, jóvenes. Disculpe, licenciada, la literalidad como característica. Ajá. En el artículo 385, cuando dice un derecho literal. Ahí tenemos literalidad, muy bien. Vaya, vayámonos pues. Ahí tenemos en el 385, tenemos literalidad. Eso es verdad. Pero también tenemos incorporación, ¿o no?
No precisamente lo van a encontrar ustedes de manera taxativa la característica, sino vamos a entender y vamos a interpretar, vamos a leer entre líneas dónde podemos encontrar las características. En ese artículo 385 sí está la incorporación, licenciada. Los documentos que incorporan. Muy bien, Carla. Tenemos ahí la incorporación en el 385. Tenemos en el 385, muy bien, Edgar Noel me ganó, la autonomía. Ahorita vamos a ver la autonomía. Porque ahí textualmente estamos entendiendo que están esas características. ¿Por qué Carla dijo que tenemos incorporación? Porque el artículo establece que son documentos que incorporan derechos, ¿verdad? Que incorporan un derecho. Entonces, al incorporar un derecho es meter el derecho en ese documento, ¿verdad? Entonces, encontramos ahí la incorporación. Muy bien, Rocío. El 386 tiene contenido formulismo, pero no lo encuentran ustedes taxativo. Entonces, colóquenle por ahí la característica del formulismo. Imagínense que en un examen les viene ahí que ustedes encuentren todas las características que están en la ley, y si no está la palabra que identifica la característica, no la van a poder encontrar. Entonces, vean ustedes, el requisito es formalidad, es forma, y formulismo viene de forma. Entonces, ahí tenemos formulismo. ¿En dónde otro lado podríamos encontrar incorporación? $430. Ahí tenemos legitimación. Legitimación. 437 también. 437. Legitimación. Muy bien, ahí tenemos legitimación. Ya vieron que aparecen. Pero tenemos que leer, tenemos que ir a buscar, porque si no, no vamos a aprender a manejar los códigos. Y usted en los privados tiene que manejarlos muy bien, porque de eso va a depender que apruebe o no. Entonces, ahí tenemos legitimación en esos artículos que nos dijo por ahí José Alejandro, creo que fue. Encontramos, les decía, incorporación. El 386 también tenemos incorporación. Ajá, también hay incorporación. Encontramos en el 389. Alguien que nos lea el 389. Ahorita vamos a ver. Formulismo, Andrea. Viene de forma, pero su nombre es formulismo. ¿Alguien que nos lea el artículo? Sí, por favor, Jacqueline. Artículo 389, exhibición del título de crédito. El tenedor de un título de crédito para ejercer el derecho que en él se consigna tiene la obligación de exhibirlo y entregarlo en el momento de ser pagado. Si solo fuera pagado parcialmente o en el accesorio, deberá hacer mención del pago en el título y dar por separado el recibo correspondiente. Muy bien. ¿Alguien que nos lea el 390? Artículo 390. Efectos de la transmisión. La transmisión de un título de crédito comprende el derecho principal que en él se consigna y las garantías y derechos accesorios. Muy bien. Esos dos artículos, esas dos normas contienen incorporación.
Vean ustedes el 390. La transmisión de un título de crédito comprende el derecho. Entonces, ese derecho principal es el que está incorporado en el título de crédito. Pero ahí no leímos incorporación, si ustedes se dan cuenta. Igual en el anterior, ahí también tenemos incorporación, pero no lo tenemos de manera expresa, sino nosotros tenemos que aprender a interpretarlo, ¿verdad? Encontramos igualmente literalidad. ¿Dónde encontramos la literalidad? Ahí en el 385 nos decían ustedes. Encontramos literalidad también en el que nos acaban de leer, en el 389 hay literalidad. Si nosotros seguimos buscando la literalidad, alguien que nos lea el 401. Artículo 401. Constancia del aval. El aval deberá constar en el título de crédito mismo o en hoja que a él se adhiera. Se expresará con la fórmula por aval u otra equivalente y deberá llevar la firma de quien lo preste, la sola firma puesta en el título. Cuando no se le pueda atribuir otro significado, se tendrá por aval. Muy bien, Brandon. Entonces vean ustedes, ahí tenemos literalidad, porque es el texto que debe de contener el título de crédito, ¿verdad? Esa constancia de que hay alguien que va a obligarse en nombre del principal obligado, que es el avalista. Entonces ahí tenemos literalidad. ¿Qué otra característica podríamos encontrar aquí en el 401 que leyó Brandon? Muy bien, Brandon. Formulismo. Formulismo, ¿ya vieron eso? ¿Ya vieron que ponerlos a pensar trae cuenta? El formulismo, ¿por qué? Porque si no hacemos constar el aval en el título de crédito o en una hoja adherida a él y decir que ahí está el aval, entonces no va a ser válido, no va a ser eficaz, ¿verdad? Y se tiene que expresar esa fórmula de aval, ¿verdad? Y debe llevar la firma del avalista, si no, no hay aval. Eso es formulismo, ¿verdad? Alguien que nos lea el 421, ¿qué encontramos ahí? Artículo 421. Requisitos del endoso. El endoso debe constar en el título mismo o en hoja adherida a él y llenará los siguientes requisitos. Primero, el nombre del endosatario. Segundo, la clase de endoso. Tercero, el lugar y la fecha. Y cuarto, la firma del endosante o de la persona que firma su ruego o en su nombre. Muy bien, ¿qué encontramos ahí, Jacqueline? Muy bien, Eduardo. Formulismo, jóvenes. Formulismo. Muy bien, María del Rosario. Me alegro mucho que esté participando porque eso quiere decir que usted está bien a pesar. Encontramos entonces ahí formulismo. Ya nos decía también José Andrés. Formulismo. Literalidad también, licenciada. Encontramos literalidad también. ¿Ya vieron qué bonito es pensar el derecho? Es que ustedes lo memorizan. Pero hay que pensarlo porque eso sí es más interesante. Entonces tenemos en el 421 formulismo, tenemos literalidad, porque si eso literalmente no aparece en el reverso del título de crédito, en el reverso del cheque, entonces no hay endoso. ¿Usted cree que le van a hacer efectivo un cheque donde usted lo endose en el anverso del cheque? No. Sino que el endoso establece la ley que debe llevar esos requisitos y que debe estar colocado en el reverso del título de crédito, en un espacio creado específicamente para el endoso. Entonces ahí
tenemos literalidad y formulismo a la vez, ¿verdad? Ahora vayámonos y alguien que nos lea el 412. Solo para hacer ejercicio rápido. Artículo 412. Boletos, fichas y otros documentos. Las disposiciones de este libro tercero no se aplicarán a los boletos, fichas, contraseñas, billetes de lotería y otros documentos que no estén destinados a circular y que sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene derecho para exigir la prestación correspondiente. ¿Qué tenemos ahí? Legitimación. Tenemos circulación, muy bien. Tenemos circulación. Abstracción. Tenemos abstracción también. Pero tenemos circulación porque nos está indicando que va a tener validez, que va a hacerse efectivo, ¿verdad? En el 386 podríamos tener abstracción, podríamos tenerla. ¿Por qué? En el 385, ¿por qué? Porque ahí está establecido un derecho incorporado, pero 1000 quetzales que yo no puedo tocar. 1000 quetzales que yo no puedo regalar en efectivo, sino que, como decía alguien, tengo que ir al banco para yo poderlos contar. ¿Qué hace usted cuando va al banco y hasta le dicen, cuéntelo aquí adentro de una vez? Entonces sí puede contar el derecho incorporado que estaba en el cheque, pero que ya lo desincorporaron. Porque el banco lo que hace es eso, desincorporar ese derecho para entregárselo a usted. Entonces ahí tenemos también abstracción, como decía Brandon. Tenemos también abstracción. Encontramos que esas características vamos a irlas encontrando cada vez con mayor facilidad cuando vayamos estudiando más ese contenido de nuestras leyes, ¿verdad? No solo del código en particular. Tenemos todas esas características que a veces son esas más, por ejemplo, el formulismo, la literalidad, esas son más fáciles de encontrar, ¿verdad? Pero también tenemos la abstracción que ya nos cuesta un poco más, la legitimación que ya la fuimos encontrando, pero que el epígrafe nos dice, está legitimado usted cuando tiene el título. Está legitimado cuando el derecho incorporado es usted el que lo puede ejercitar. Cuando usted puede transferir ese derecho, puede regalar ese derecho. Ah, bueno, puede hacer transferencia de él. Ah, ahí hay legitimación. Ahora el banco siempre va a tener legitimación, pero ¿qué legitimación va a tener? Pasiva, porque siempre va a ser el obligado, ¿verdad? Alguien que nos lea el 394. Buenas noches. Buenas noches, Adriana. Gracias. Anomalías que no invalidan. La incapacidad de alguno de los signatarios de un título de crédito, el hecho de que en este aparezcan firmas falsas o de personas imaginarias, o la circunstancia de que por cualquier motivo el título no obligue a alguno de los signatarios o a las personas que aparezcan como tales. No invalidan las obligaciones de las demás personas que los suscriban. Vean, la autonomía la podemos entender desde dos ángulos, ¿verdad? La autonomía es esa relación de causalidad, ese negocio subyacente que vamos a encontrar, pero que no necesita acompañar al título de crédito para que éste sea válido y eficaz. Pero más allá de eso y de manera más importante es la autonomía desde la perspectiva del titular de esos derechos.
Si yo soy el titular de un derecho incorporado en un título de crédito y ese título de crédito ya se lo entregué a otra persona, ya se lo di a un tercero, ese título de crédito ya se hizo circular. Y una vez yo cumpla con la realidad de tener un derecho ahí incorporado y entregar el título, endosarlo y entregarlo, estoy desligado totalmente de ese título. En eso consiste la autonomía. Ya no tiene nada que ver ese cheque conmigo, ni el titular del tenedor de ese cheque conmigo, aun cuando yo lo hubiera tenido en legitimación por haber sido endosado a mi favor, por ejemplo, ¿verdad? Ya un librador está desligado totalmente de otro, ¿verdad? O un librador de un librado, que en este caso sería el obligado, porque vamos a encontrar que en los elementos personales hay librador, hay librado, hay beneficiario, hay avalista, ¿verdad? Porque hay aval, y entonces ahí vamos a ir viendo los elementos de personales intersubjetivos de los títulos de crédito. Entonces vamos a tener un librador, un librado, un beneficiario, un endosante, un avalista, ¿verdad? Entonces, ese desligarse un elemento personal de otro en la circulación de los títulos de crédito, eso es lo que significa autonomía. Yo ya no estoy atado al tenedor anterior. Yo ya no estoy atado al posterior tenedor, ¿verdad? Una vez todo se haga conforme a la ley. Entonces hay un deslinde entre un titular y otro de ese mismo título de crédito. Pero recuérdense ustedes que el título de crédito tiene la característica de la autonomía. Ya es totalmente autónomo respecto de su anterior tenedor. A eso se refiere la autonomía. Por eso bien decíamos en este artículo que no va a haber relación con los anteriores o los posteriores, ¿verdad? Que puede haber incapacidad de alguno de los signatarios de un título de crédito, pero ¿quién va a ser? ¿Verdad? Entonces a eso se refiere. Entonces encontramos que quiero que hoy se queden ustedes con la idea de cuáles son las características de los títulos de crédito, cómo encontramos características de los títulos de crédito en la normativa que ya encontramos, pues obviamente más fácil es que encontremos en el 385, incorporación, literalidad, autonomía, porque ahí está de manera textual, ¿verdad? Ahí de manera expresa. Pero hay otras normas, como pudimos observar, en donde no aparece el nombre de la característica. Sin embargo, es formulismo. Por ejemplo, el 386 en ningún momento menciona el formulismo, pero sí lo hay cuando hay que cumplir la forma de los títulos de crédito. Así es que si no hay alguna duda, una pregunta, una inquietud, nos quedamos aquí en esta sesión. No tenemos dudas, no tenemos preguntas. Bueno, entonces que pasen feliz noche, que siga mejor María del Rosario. Primero Dios, que todo pase. Feliz noche, Lick. Y que esté muy bien, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches de descanso para ustedes.